Sí, quiero hacer una pregunta. Es que yo veo aquí personas que están estudiando psicología, ¿es así? ¿No? ¿Qué están estudiando? Preescolar. Ah, Primera preescolar. infancia. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, Soporte aquí criador. hay alguien que trabaje apoyando género a nivel estatal o a nivel privado, porque yo pienso que estas investigaciones deberían ser también auspiciadas por el Estado, deberían ser promovidas, se debería abarcar hacer un censo real de las instituciones que apoyan a las mujeres y a los niños por nacer y con base en evidencias hacer algo más. Yo quiero contarles que Profamilia es una de las 154 sucursales de una transnacional que se llama Federación Internacional de Planificación Familiar, que se dedica a la trata de seres humanos haciéndolos adictos a sensaciones sexuales. Ese es su negocio. El aborto es uno de los principales negocios de esta institución y ahora están promoviendo que pase más tiempo para fortalecer una de las líneas de negocio más recientes en ellos, que tiene tal vez 4 o 5 años, que es la venta de órganos de fetos. En Internet ustedes pueden ver que un cerebro de un feto lo están vendiendo por $1.500 para hacer investigación y distintas células, distintos órganos. Entonces, estamos ante unas transnacionales que han seguido las indicaciones del informe Kissinger, búsquenlo en internet, y de las estrategias de Margaret Sanger, la fundadora de la Federación Internacional de Planificación Familiar. Los resultados de ganancias en esta empresa superan los $1.000 millones anuales. La estrategia es genocida. Y una de las cosas que han logrado hacer, diseño de Margaret Sanger, es cambiar la legislación de los estados y filtrarse en las estructuras gubernamentales de los estados para ejecutar, protegidos por una legislación injusta que ellos logran cambiar, para asegurar su negocio con dinero y promoción de los estados. Entonces esto hay que cortarlo y hay que generar que no sean estas transnacionales a las que los ministerios de salud les den dinero para que hagan sus investigaciones sobre sexualidad, como sucede en Colombia con Profamilia desde hace varios años. Le pagan las millonadas, los resultados siempre son a favor de sus políticas de promoción de promiscuidad, porque la entrada por dinero que se gasta en fármacos y por aditamentos propios de personas promiscuas es gigante. Estas empresas han causado la muerte de más de 37 millones de seres humanos por solo una de esas, entre más de 30 enfermedades de transmisión sexual llamada SIDA. Y hay más de 37, más de otros 37 millones enfermos, pero el diagnóstico se hace después de 10 años de tener el virus adentro. Entonces, ¿cuántos millones hay que ya tienen el virus adentro? Y que ¿cuántos no tendrían por qué morir? No tendrían por qué estar diagnosticados, ni tendrían por qué tener el virus adentro si se les hubiera enseñado con transparencia en qué consisten como seres humanos y cuál es el modo inteligente, razonable, promotor del desarrollo humano de vivir su propia sexualidad, que es un tesoro, pero que hay que saber apreciarlo y vivirlo para desarrollarse también sexualmente como personas humanas. Entonces, todo esto hay que cambiarlo. Hay que hacer otras políticas de familia, otras políticas de educación en sexualidad, cambiar los programas de educación en sexualidad. En la Universidad de La Sabana hicimos un estado del arte de un cuarto de siglo de contenidos de educación en sexualidad enviados por el Ministerio, que desde Naciones Unidas se difunden a 193 países y que tienen como finalidad acrecentar el negocio de transnacionales como la IPPF y lograr unos fines de poder político disminuyendo poblaciones y regulando cantidades de poblaciones, sobre todo en los países de despensa, y uno de ellos es Colombia. Y está la lista de los 13 países de despensa, las mejores reservas naturales del planeta. Hay que salir de esta dinámica de
ser útiles a instituciones que no tienen una percepción de ser humano a la altura de lo que es el ser humano. Y la solución es conocimiento, difusión de conocimiento, ejercer a plenitud nuestros derechos y deberes de ciudadanos, generar protagonismo en el conocimiento de nuestras propias profesiones. Si estudian preescolar, miren los contenidos de educación en sexualidad en preescolar. Todo eso hay que cambiarlo. ¿Por qué no investigan en eso? ¿Por qué no hacen propuestas de otros contenidos? Los padres de familia es muy complicado hablarles sobre el tema de educación sexual, porque ellos siempre, como que uno cuando le está comentando sobre eso, ellos como que ponen pero es que hablarle a los niños es como hacerlos adentrar en el tema y como que hacerlos que ellos como que ya tengan idea de otras cosas, o sea, como abrirles más la mente. O sea, ellos están como arraigados a que no hay que tocarle ese tema porque si no se les toca, entonces ellos no van a tomar eso en cuenta. El problema ahorita es que a raíz de los teléfonos tienen muchos accesos ellos y entonces yo voy a estar como buscando curiosidad, siempre van a ser curiosos a eso, ¿no? Y entonces si ellos tienen algunas preguntas van a ingresar a internet. Entonces es complicado, si en una zona rural los padres son muy, digamos, cerrados al tema, ¿sí? Porque ahorita en la ciudad yo creo que es más abiertos a todos estos tipos, o no sé, ustedes me dirán, ¿no? Entonces, como que soluciones para llegarle a los padres, ¿sí? Ya que ellos como que están muy cerrados a tocar estos temas, ¿sí? Entonces, estoy preguntando como qué soluciones me darían ustedes, ¿no? Yo voy a empezar por una cosa que yo descubrí. Hay algo que no terminé en mi conferencia y fue que cuando terminó el estudio y cuando terminó esta niña de ser acogida por la fundación y aceptó tener su bebé, resolvió perdonar a su papá. Y ese perdón pues cambia los nexos transgeneracionales. Ahora, yendo a tu pregunta en particular, hay un problema muy grave y es que desde el año 90 hay una campaña internacional contra el deber de corrección que tenían los padres para con sus hijos. O sea, estamos más o menos hablando de más de 20 años en que los padres, sí, casi 30 años, en que los padres no solamente les quitaron ese deber y ese derecho que tenían como autoridad en sus casas para corregir a sus hijos, que está en el Código Civil y todavía está vigente, pero que el Código del Menor lo tergiversó, sino que además no tienen ya conciencia de que su deber era orientar a los niños en la formación de su personalidad. Y si a eso aumentamos las sentencias de la Corte Constitucional con el libre desarrollo de la personalidad, la cuestión es mucho más compleja. Ellos están delegando en el colegio lo que normalmente tendría que haber sido tema de discusión y sobre todo valores que tenían que haber transmitirse de una generación a otra. Y por favor, no quiero ser malinterpretada. Corregir a un niño es muy distinto de abusar de él o maltratarlo. ¿De acuerdo? Cuando yo hice esta investigación, eso lo hice en Inglaterra, me di cuenta que la razón, el fundamento científico por el cual se estaba prohibiendo el castigo era el que habían desarrollado unos filósofos del derecho penal en los Estados Unidos. Es decir, se estaba confundiendo la corrección con una pena de un delito o de un crimen de materia penal. Yo sé que ustedes no todos acá somos abogados, unos pocos somos abogados, pero bien distinto es, yo creo que todo eso lo tenemos claro, bien distinto es ir a una cárcel
a que el padre le diga al niño, no robes. ¿Por qué? Porque te amo y quiero que seas un hombre de bien. ¿Me hago entender? La facultad de corrección estaba hecha fundamentalmente para transmitir los valores de una generación a otra con el propósito de mantener la supervivencia de una comunidad específica. Cuando nos eliminaron el castigo, y todavía sigue hoy la campaña, y hoy es más fuerte, los padres, como les digo, incluso hoy ya no tienen conciencia de que tenían que tener esos deberes en su casa, y lo que hicieron fue delegarla en los profesores. Pero es muy grave, porque también el profesor, o sea, antes lo que ocurría es que ese deber de corrección se prolongaba al profesor, y el profesor tenía entonces el derecho también de corregir. Hoy el profesor no tiene derecho de corregir. Y entonces es la circunstancia en la que ustedes se encuentran en estos momentos. Es una coyuntura muy grave, porque ustedes deben corregir, deben orientar, pero no saben cómo. Y además de todo, no solamente no saben cómo, sino que normalmente no era algo que ustedes tuvieran que hacer. Era algo que los padres tenían que hacer en su casa. Y ustedes simplemente iban a ser guardianas de esos valores por prolongación, pero no porque ustedes tuvieran que reemplazar a sus padres en esa labor. Resultado, que es lo que creo que estás viviendo en estos momentos, los niños están solos. No hay quien nos oriente en estas discusiones tan importantes como es el manejo de su propia dignidad como seres humanos y cómo relacionarse con nosotros en materia sexual. Entonces, eso es simplemente para explicar un poquito por qué estás en esta coyuntura. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué podemos hacer? En adelante. O sea, sí, pues primero que todo, la primera infancia, para terminar esta pregunta, antes de seguir, que hay otra, ustedes están educándose en ser formadores de primera infancia, que es hasta los 5 años. Exacto, entonces pues digamos que hasta esa edad no hay como digamos un folleto o algo educativo, pero es muy importante que por ejemplo en el hogar, sí, la cartilla, pero eso pues no estamos de acuerdo con esa cartilla. No, pero ellas deberían generar contenidos. Exacto. Entonces, bueno, entonces primero que todo la crianza a esa edad es fundamental, es el ejemplo en la casa y las pautas en la casa y la estimulación apropiada en la casa, evitando hipersexualizar a los niños, o sea, desfiles de moda de niñas a los 5 años con maquillaje, etcétera, siguiendo como estas tendencias materializados de belleza estética, pues digamos, ojalá lo evitan, pues en un área rural no es tan, digamos, frecuente, pero pues en la urbanidad se da. Hay unas cartillas que en el sector público hay que usar y hay que revisarlas muy bien y hay que tener en cuenta que hay pues pensamos varios que hay unos errores muy graves allí en esas cartillas, entonces es tener unos parámetros ustedes para poder hablar en términos apropiados para la edad de lo básico en educación sexual, porque igual tienen que cumplirlo como una norma, como nosotros tenemos que cumplir con dar, digamos, todas las opciones de salud a la materna. Dicho eso, o sea, es un esfuerzo conjunto entre familia y educadores de que los niños estén bien informados, que reciben, digamos, el juego de roles adecuados, apropiados a través del núcleo familiar, que es otra cosa que estamos perdiendo hoy día, y tanto el problema de el exceso, digamos, la hipersexualidad de los medios y de lo que ven en internet, más la pérdida de roles, está dando esta situación de disforia de género, más allá de las tasas que antes se veían. Es pasajero usualmente, pero pues hay unas fuerzas de interés, tanto comerciales como de otro tipo ideológicos, que se están, digamos, aprovechando ese cuarto de hora.
Entonces, ustedes son fundamentales en poder, digamos, enderezar esta situación tan crítica que estamos viviendo. Y sé que no es fácil. Bueno, ¿puedo agregar algo sobre esto? El rol de ustedes como educadoras de la primera infancia es fundamental. Eso era lo que yo iba a decir. Estos 6 primeros años son los que forman la personalidad adulta del ser humano. Ese es un primer punto. Lo segundo punto, en materia de educación, ¿qué es lo que está pasando? Algo muy grave, que era algo que tú decías al principio de esta mañana, cuando vieron esa cebolla del ser que se confunde con otras cosas. Bien, el esquema educativo que está montado hoy en día está tratando de confundir el ser con su capacidad de producción, su productividad o autorrendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? En esta edad en la que ustedes tienen a los niños en estos momentos, y la falta de corrección también hace esto, hace que los niños empiecen a identificar su autoestima con lo bien que les va en el colegio, con sus notas, o qué tan productivos son. Entonces, en la medida en que sean seres además hipersexualizados y apoyados con la política de aborto fácil y esterilización, se promueve más la productividad sobre el verdadero ser. ¿Qué es lo que hemos tenido en los últimos años? Un ascenso vertiginoso y peligroso en las tasas de suicidio. Porque estos chiquitos no saben autocontrolarse, no saben exactamente autodeterminarse y no saben separar su ser de algo en lo que les haya ido mal. Es decir, no saben afrontar la frustración. Entonces, una labor enorme de ustedes que tienen a esos chiquitos en estos momentos, formándoles su personalidad, es proteger su ser de todas estas otras circunstancias alrededor y lograr que ellos se identifiquen a sí mismos como seres que valen por ser quienes son. Simplemente eso, que se amen a sí mismos. Bueno, yo quería reforzar algo referente a lo de la niña. Es que yo pienso en medio de todo esto que las familias las dejamos solas. Tenemos las familias totalmente solas, abandonadas, porque realmente el rol de padre no se ha enseñado. A nadie le enseñaron ser padres y sí, nos hicimos padres ahí con los patrones de conducta que traíamos y con el deseo, el sueño que tenemos de realizarnos como padres. Anteriormente el Código del Menor decía que la responsabilidad era del Estado, de la sociedad y de la familia. Sabemos que con la reforma del Código del Menor ahora es la familia principal responsable, la sociedad y luego el Estado. Pero pienso que cuando decimos los colegios se les está dejando esta responsabilidad, también hemos notado que la Secretaría de Educación abandonó totalmente a los colegios en este aspecto. Entonces, ya se sacó de los centros educativos lo que es ética, valores, religión, todos estos refuerzos, diría yo que institucionales de la formación del ser como tal, se abandonaron en su totalidad. Entonces, consideramos importante incentivar las escuelas de padres en los establecimientos educativos para ustedes como formadoras de la primera infancia, donde está el eje fundamental en los 7 primeros años de vida, que en toda la carrera lo van a ver, pasarían a ser herramientas humanas fabulosas en la formación de la sociedad, en la formación de estos niños para tener un cambio de actitud totalmente diferente. Pienso también yo que en la conformación de escuela de padres, donde a través de la Secretaría de Educación y de todos los programas se empieza a darle herramientas de patrones de crianza a los padres de familia, les vamos a permitir a ellos tener una mejor dirección para formar a sus hijos. Entonces, eso es supremamente valioso tenerlo en cuenta. Las familias se quedaron solas, las familias necesitan
apoyo del Estado y apoyos de todos los profesionales que estemos interesados en ayudar a sacar la sociedad adelante. Por una parte. Y por otra parte quería comentarles que qué poder hacer nosotros. Es que tener dos micrófonos es muy difícil. Mi pregunta para ustedes sería, ¿qué hacer para que las universidades, las mesas técnicas, tanto del municipio como el departamento, la iglesia, realice sensibilizaciones frente a esta responsabilidad social? Realmente he tenido la oportunidad de participar en algunas mesas técnicas, tanto del municipio como el departamento, y tenemos personas valiosas al frente de las mesas como la Secretaría de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Profamilia. Pero déjenme decirles que todo lo que es lo del aborto se incentiva, en ningún momento se está generando compromisos de dignidad humana, como decía usted, doctora, esta mañana, que realmente eso es lo que nos está haciendo falta. ¿Qué haríamos frente a esta situación para nosotros ayudar a reforzar esto en la ciudad y en la sociedad? Yo pienso que acudir a las universidades para que sean ellas y no una institución extranjera definitivamente comprometida con intereses con los que queda impedida para hacer lo que está haciendo ante el Estado. Son las universidades colombianas con sus investigadores de posgrados los que deberían estar haciendo las investigaciones que está haciendo esta institución extranjera para sacar a Colombia adelante y liberarla de esta manipulación que tiene más de 50 años en la historia de nuestro país. Es la hora de decir, tenemos buenos investigadores, hagamos nosotros nuestras propias investigaciones y construyamos el futuro de nuestra gente sin riesgos de sesgos evidenciados en los resultados de estas instituciones. Buenas noches. Voy a decirles un asunto que a mí me parece que nosotros las entidades GESES de la nación, ellos prefieren 1000 veces botar plata en otros asuntos más que en las instituciones capacitando. Yo digo siempre, y en las cosas que yo he sido muy poco lo que he compartido con las instituciones de los que he ido, pero lo que yo he ido y he visto es que el Estado no ha implementado a un personal que lo capacite a capacitar a las demás entidades, por ejemplo, la equidad de género, familias en nación, familias que tengan niños, asociaciones de mujeres, sobre todo los de municipios, en todos los pueblos, todo lo que sea incluido en toda la nación, porque es que esto no solamente viene aquí al recogimiento de Cúcuta, del norte de Santander, esto debe estar a través nacional y también mundial, porque si uno no se capacita, ¿cómo va a enseñar a uno a otras personas sabiendo de que no hay capacitación? Y, por ejemplo, las personas que son de altos, que tienen todas esas raíces, deberían de sensibilizar al Estado, por ejemplo, al presidente, que es la cabeza mayor, y los demás diputados, jefes comprometidos a estas instituciones para que nos capaciten. Es lo que necesitamos, capacitaciones para capacitar a las demás personas, a las demás entidades que están en esto, sobre todo lo que son colegios, universidades, y todo viene desde el principio, como dice usted, todo viene de un ciclo, desde el 1 hasta el 5 y del 5 hasta lo que se formaron, porque si no, eso nunca se va a ver, porque si aprende una cosa, el día de mañana ya no lo van a inculcar, y así eso, entonces eso debería de ser de una sola raíz, una sola rama para enseñar a todas las instituciones y norte de Santander.
que eso está evaluado, que estamos demasiado abandonados aquí por el departamento. Muchas gracias y mucho amables a todas las personas que estuvieron hoy acá en este foro, y ha sido muy interesante, muy valioso para todos nosotros los nortasantanderianos. Se comentaron unas cosas que indudablemente creo que para mí es por donde se deben dirigir eso. La educación de los niños, como muy bien lo decía perdóneme su nombre es Aleida, hay que enseñarlos, pero si no tenemos al que está más cerca, que es a los padres, y no saben cómo hacerlo, esa es la función que creo que deben tener ustedes en mente hecha. Hacer una escuela de padres, educarlos a ellos para que ellos puedan educar a sus hijos, sobre todo en esa fase de su crecimiento que es bastante crítico, ¿correcto? Y pedir los apoyos correspondientes para lo mismo. A veces tenemos que hacer y buscar cómo hacer, pero hay que comenzar por algo, y la mejor forma de comenzar es eso. Una vez que se tengan escuelas de padres organizadas, se puede mostrar, y es cuando a veces veo yo que el Estado ahí sí llega a mostrar sus cosas y hacer los apoyos, pero es el momento en ustedes aquí, lo que nosotros les hemos mostrado, lo que ustedes han aprendido a través de esto, es cómo enseñar, buscar las estrategias para así poder mejorar los problemas que están teniendo en esos niños que están. Creo que por ahí es el problema educativo. La universidad sí es un papel importante, pues en la educación de la comunidad y cómo llevar las cosas, realizar estudios. Pero muchos de estos estudios, como se pueden dar cuenta, casi siempre vienen derivados de estudios del exterior que tenemos que trasladar acá y hacemos unas especies comparativas para nuestra población. Pero somos en cierta manera diferente, de una idiosincrasia diferente, y yo creo que hay que hacer países ahí. Tenemos todas estas dificultades de todas esas entidades que se nos están metiendo, y los niños realmente están perdidos, podríamos decir. Y si no hay ese aspecto en los sistemas educativos primarios para poder enseñar eso, no podemos seguir u obtener resultados asombrosos si no lo iniciamos. Entonces la escuela de padres sí es importante, que incluso antes la había, de alguna manera, y se volvió a quitar. Y los colegios ahí es donde deben participar, no solamente en esos pequeñitos que ustedes tienen, sino en los demás, porque ahí sí no pueden haber prohibición de enseñarse a los padres. ¿O estoy equivocado? ¿Hay alguna constitución que me diga, en una ley que me pide promover la educación de los padres en el colegio? No hay ninguna. Porque los padres estamos retrasados en la educación de eso. Y nadie sale aprendido en ese aspecto, si no se adquiere el conocimiento en el trajín de la vida. Pero teniéndose y enseñándose se puede corregir ahí. Yo creo que hay que retomar eso, y me identifico con usted. El colegio de padres es supremamente importante. Se rompen barreras como padres que les dificulta la enseñanza a los hijos, no saben cómo hacerlos, no saben cómo hacerle esa enseñanza, pero al estar en comunicación varios y en todos viendo las dificultades que tiene y que tengo yo, se enriquece para poder educar a los niños. Yo creo que es lo más sólido que puede haber en una nación. Y eso sí debe comenzar, como dice la ley del menor, en la familia. Ante el Estado, y por último familia, aquí familia y después Estado. Una última, un último aporte, pues estamos FUSEP y pues no, en general a nivel nacional quería decir pues que tanto FUSEP como varios de nosotros que somos no solamente profesionales pues que atendemos jurídicamente o educativamente en las universidades o atendemos pacientes, pero estamos haciendo este esfuerzo precisamente como hoy en diferentes espacios. En el Comité Territorial Departamental del Valle me tuve la oportunidad a través de una persona indirectamente logró que la Secretaria de Salud departamental me invitara a dar una charla a su comité
y fue pues muy productiva esa oportunidad porque realmente son mucho más las oportunidades pro aborto, el discurso y que es norma IVE. Entonces tuvimos un acercamiento de género muy efectivo, muy abierto al diálogo, y se va haciendo como un efecto pues como de dominó. Después me invitó la misma Secretaría de Salud al evento académico de salud pública que hace la Secretaría de Salud. Y después el director de pediatría, de neonatología, que hacía cumplir y participaba pues con lo del IVE, escuchó, entonces me invitó a la gran sesión. Y no estoy diciendo yo, estoy diciendo que en general estamos muy dedicados a estar donde debemos estar o a donde nos inviten, para estar abiertos a poder capacitar y a aprender también de todos ustedes. Entonces, pues eso es lo que estamos, digamos, dedicados a tratar de hacer, no sé, en el tiempo libre que tenemos. Bueno, ya van viajando la psiquiatra, la doctora Yaira y Lina María Acuña, les dejan muchos saludos, que están muy contentos de haber venido acá a la ciudad de Cúcuta, tuvieron que salir rápidamente. Muchas gracias, felicitaciones por haberse quedado hasta el último momento. Sí, de verdad que ha sido una jornada dura de estudio, pero esperemos dar frutos maravillosos para la defensa de la vida. Invitarlas a las jóvenes que quedan aquí de primera infancia para que sigan vinculadas a FUNREMA y sigamos estudiando. Hay mucho por aprender, ¿verdad? Muchísimo por aprender, entonces sigamos unidos para poder defender a los bebecitos que no tienen nadie más que los defienda sino nosotros. Y las representantes de la Secretaría de Género de la Alcaldía, qué maravilla que hayan estado aquí. Los representantes de Lazos de Amor Mariano, la familia de Betty, que aquí están la mamá, el tío. Muchas gracias a Ricardo Durán por la transmisión. Excelente trabajo, Ricardo. La doctora Carmen Rosa Monsalve, venga para acá. El equipo de trabajo, las psicólogas Mary, Yolanda, Paola, excelente apoyo, muchísimas gracias. Y por supuesto, bueno, ya lo tienen en el folleto, en todas partes, ese es mi número, me escriben por WhatsApp. Y la doctora Nora, la doctora Nubia, la doctora Betty, el doctor José Vicente, de verdad, muchísimas gracias, los queremos mucho, queremos que se queden con nosotros.